Bienvenidos amigos, esto es Hacia el Encuentro con Dios y vamos a tocar hoy un tema que nos va a ayudar muchísimo porque ya está entre nosotros. Vamos a hablar de la así llamada, ya está extendida esta denominación, inteligencia artificial. Y para lo cual debemos estar muy alertas, muy al tanto, porque está desarrollándose de forma vertiginosa. Nos acompaña la hermana María Esther García Pastor, ella es nuestra directora aquí en Perú y nos alegramos mucho de tenerla con nosotros para poder desarrollar este programa. Bienvenida, hermana, gusto de verla. Gracias, Yure, gracias a todos los oyentes. También es un gusto para mí poder compartir con ustedes nuevamente y con más asiduidad algún programa y compartir nuestra fe y sobre todo poder dar luz a nuestros oyentes y televidentes sobre temas de mucha actualidad, pero de los que quizá estemos todavía muy mal informados. Gracias, hermana. Bueno, pues eso es cierto, ¿no? Y qué bueno poder ayudar a los televidentes y a nosotros mismos, ¿no? Poder ingresar a estos temas de los cuales hay mucho riesgo quizá por estar mal informados. ¿De qué se trata esto, hermana, de la así llamada inteligencia? Mal llamada inteligencia artificial. ¿Por qué decimos mal llamada? Porque la inteligencia solo puede ser humana, angélica o divina, es decir, de seres racionales. La inteligencia solo puede ser del ser humano o de los ángeles o de Dios, pero una máquina nunca puede ser inteligente. Es decir, a esa máquina la ha podido organizar, programar un ser inteligente. Entonces va a tener aquella información que ese ser inteligente, que en este caso es el ser humano, pues con las habilidades de su entendimiento y su voluntad, los avances tecnológicos, los descubrimientos que se han ido haciendo, ha podido hacer acopio de todos esos datos, pues los pone en una máquina, los vuelca en unas programaciones y entonces hace que esa máquina con esos datos pueda trabajar de forma muy rápida, con unos buscadores que son, sumamente vastos, pero alguien antes ha tenido que volcar todos esos datos. No ha salido de esa máquina ese descubrimiento. Esa máquina por sí sola no puede hacer, por ejemplo, silogismos, no puede hacer comparaciones si antes no se le ha programado. Todo se ha tenido que volcar. Por lo tanto, es una mal llamada inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos llamarla? Pues son avances automatizados, son procesos avanzados de forma automatizada, podremos decir que son herramientas informáticas de tecnología muy avanzada, pero nunca, y no dejemos que se nos haga costumbre estos términos, que por el hecho de que suenen y suenen y suenen mucho, los vayamos ya metiendo dentro de nuestro vocabulario. No debemos decir inteligencia artificial. Según el Parlamento Europeo, ellos dicen, están queriendo buscar pues definiciones sobre esto, todavía no hay mucho consenso, pero dicen ellos que es la habilidad que tiene una máquina de presentar las mismas capacidades de los seres humanos, como por ejemplo el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad o incluso la capacidad de planear. Pero realmente una máquina que tiene un programa informático jamás podrá razonar como una persona. Como lo he explicado creo suficientemente, nunca podrá llegar a ser un ser humano. El problema es que nos podemos acostumbrar de tal manera a usar estas mal llamadas inteligencias artificiales, en concreto, por ejemplo, ese famoso ChatGPT que está ahora tan como en un boga. boom, ¿no? Como que parece que lo hace todo, ¿no? Podemos llegar a acostumbrarnos de tal manera que de repente pensemos o lleguemos a pensar que parece casi un ser humano y queramos llegar a tratarlo como un ser humano. He aquí el gran peligro. He ahí el gran peligro, hermana. Y es que también me queda clara la advertencia que está usted haciendo.
Y ya nos estaban como infiltrando, por así decirlo, de contrabando el término cuando nos han dado los teléfonos y les llamaban también teléfono inteligente, smartphone. Por allí, de una forma sutil, pero ya Se ha estaba el ido término ahora metiendo. con Ujú. inteligencia artificial, ¿no, hermana? Parece que diera la impresión que son individuos que tienen todas las características que usted mencionaba ahí, lo podrá decir un tribunal importante como el Parlamento Europeo o cualquier otro de menor categoría, pero no, por eso es cierto que puedan desarrollar creatividad, entre otras cuestiones que ya usted nos estaba detallando, ¿no? Así que llama mucho la atención y qué bueno para los que están sintonizando esto, para que lo tengan más claro, ¿no? Sobre todo manejar los conceptos claros. Si no sabemos bien qué es inteligencia, qué es creatividad, qué es voluntad, qué es entendimiento, que usted quizá nos puede ayudar a profundizar en eso, entonces nos puede confundir cuando dicen que la inteligencia artificial sí lo desarrolla, ¿no? Claro, y yo entiendo que es una herramienta sumamente atractiva, ¿no? Y que la curiosidad del ser humano, pues, es cuasi infinita. Entonces, si vemos que un chat, que un programa, que un robot, dándole una serie de indicaciones que cada vez son más intuitivas, más fáciles, llega a hacer, cosas, que algunos seres humanos a lo mejor tardamos incluso más en poder hacerlo, pues obviamente a todos, esto nos atrae. ¿Por qué? Porque enseguida empezamos a pensar: "Guau, a mí se me arregla el trabajo". O sea, lo que yo antes tardaba en hacer, por ejemplo, un resumen, ¿no?, de un libro o de un trabajo para la universidad o para el colegio, podía tardar, pues 2 3 horas, que ahora este chat me lo haga en 5 minutos o quizá menos, Wow. dándole solo una serie Ujú. de pautas, pues qué duda cabe que no es atractivo y bueno, pues práctico, útil, pero tenemos que saber reflexionar sobre esta realidad y darnos cuenta qué puede haber más allá. Por eso, yo les estoy trayendo un artículo. Obviamente yo no soy experta en el tema, pero sí me he interesado pensando en nuestros oyentes, pensando en que NSE tiene una responsabilidad muy grande de dar luz, de acercar esa luz para dar camino de verdad. Está dentro de nuestros objetivos, de nuestros grandes valores, de nuestra misión y visión, el transmitir la verdad del Evangelio. Y qué duda cabe que estos temas totalmente actuales también entran dentro de la verdad del Evangelio y tenemos que saber interpretarlo a la luz del Espíritu Santo, a la luz del magisterio de la Iglesia. Entonces les acercamos pues un artículo de un experto, se llama Luis Echarte, él es médico, es doctor en neurociencia y en filosofía y profesor de ética médica en la Universidad de Navarra, aquí en España, que se ha puesto a analizar, porque esto es lo que quizá nos falta, ¿no? En el mundo actual no nos dejan analizar, no nos dejan reflexionar, nos empiezan a meter pues toda una serie de beneficios, que nos entran pues por los sentidos, ¿no?, a través de muchas publicidades y no nos dejan analizar esa realidad, no nos dejan reflexionarla Así de es. forma crítica. Entonces, este médico sí nos va a ayudar. Bueno, hay otros muchos expertos que están analizando qué puede haber detrás de todo esto, ¿no?, y a dónde nos puede llevar. Entonces, él analiza los elementos pues inquietantes, podríamos decir, esto como de una forma crítica de esa informática avanzada. Estas siglas IA, que la gente llama inteligencia artificial, este experto prefiere decirle informática avanzada. Parece más real, está más dentro de lo real. Ujú. Sí, que es verdad que es una revolución industrial. Algunos hablan de una cuarta revolución industrial. Es verdad que son cambios que se están dando de una manera vertiginosa, muy rápida, que son importantes, que tampoco un cristiano debe decir, bueno, como yo no entiendo de esto, entonces mejor lo aparto o me hago el tonto y, bueno, como que no estuviera conmigo. No, debemos acercarnos a estas realidades,
reflexionarlas a la luz del Evangelio, a la luz del magisterio de la Iglesia, y poder sacar las conclusiones para conocer qué es lo que podemos utilizar o aprovechar de esta informática avanzada y cuáles son, por lo menos, debemos saber analizarlas, cuáles son sus riesgos, sus consecuencias, sus problemáticas reales, pues a todo nivel, pues puede ser incluso a nivel legal, a nivel moral, a nivel afectivo, a nivel de la propia persona. ¿Qué puede pasar con una persona que acabe tratando todo el día con robots, por ejemplo? ¿No? Es una cosa que hay que analizar y plantearse, ¿no? Que es una cosa complicada y hay que intentar pensarlo y analizarlo de forma urgente, porque si no, esto como que nos está tomando demasiada delantera y cada vez va a ser más difícil. Entonces, nosotros tenemos que intentar anticiparnos a, bueno, por ejemplo, incluso pues a las políticas o a la sociedad para saber cuáles van a ser las dificultades asociadas a este tipo de tecnologías tan avanzadas. Hermana, me parece muy, muy interesante lo que usted plantea, ¿no? De poder anticiparnos. Ujú. Quizás es muy fácil ver los beneficios que puede tener, ¿no? Como ayudarnos, ya lo mencionó usted, ayudarnos a hacer el trabajo más rápido. Pero también, como ya nos alertaba usted acerca de algunos riesgos, ¿qué le parece si pasamos a ver algunos de ellos? Porque nos puede ayudar muchísimo. Vamos a ver cuáles son algunos signos que nos van a advertir o nos van a dar señales de el límite que debemos tener para usar estas herramientas informáticas tan avanzadas como decimos. Bueno, lo primero que vamos a repetir durante este programa es que es una inteligencia, una mal llamada inteligencia, no tan inteligente. No nos dejemos, como diríamos, cautivar, quizás sería la palabra, ¿no? No nos dejemos cautivar por el atractivo que puedan tener estos programas informáticos tan avanzados, ¿no? Es una simulación inteligente, pero que no es inteligencia. Ya hemos Ajá. explicado que la inteligencia solo puede ser de un ser racional. Este experto, este médico, nos pone una comparativa. Dice que es como si fuera un cascarón vacío. Lo que estamos teniendo o con lo que nos estamos relacionando cuando hablamos con un chat, por ejemplo, o escribimos a ese chat para que nos conteste algo, o incluso como se puede hablar también con ese chat, incluso se puede hablar en varios idiomas. Yo le puedo decir al chat GPT que quiero hablar con él en inglés y incluso le puedo decir que puedo hablar en un Me inglés enseña. básico o puedo decirle que me hable en un inglés medio porque quiero que no se me olvide el inglés, entonces quiero pues estar entrenado en este inglés o puedo decirle que me hable incluso en un inglés, por ejemplo, científico, porque quiero ejercitarme y practicarlo. Entonces, me puedo creer que estoy casi hablando con un ser humano, pero hay algunos filósofos que también están analizando esta realidad y nos hablan de unos zombies filosóficos. Suena un poco fuerte la expresión, pero es así, es un cascarón vacío. Es decir, por fuera, incluso estos robots que a veces que ya existen, con los que uno puede hablar, le puede dar indicaciones y ese robot hace lo que uno le dice. Por fuera se comportan como si fueran seres humanos, pero por dentro solamente son engranajes, son programas informáticos, no sienten, no padecen, no aman ni odian. Ahí está el peligro, en que nosotros podamos llegar a identificar esa simulación de informática avanzada, de tecnología avanzada, que es verdad que es muy avanzada, eso no lo negamos, pero el peligro está en que yo llegue a identificar o a confundir esa simulación, ese cascarón vacío, con un ser humano de verdad. Aquí está el Wow. gran peligro, ¿no? De creerme aquello que ellos están simulando. Porque
se parecen tanto a un ser humano porque me hablan, me contestan, me dicen lo que yo quiero escuchar, que parece que sienten, que parece que razonan. Esto puede traer graves consecuencias. Según este experto, nos acerca tres que en primera instancia como que a él se le presentan muy evidentes. El primer peligro o la primera grave consecuencia es llegar a atribuirle una titularidad moral, podríamos decir, a estos robots o a estos programas de informática tan avanzados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Exactamente, creer que como ellos están simulando que piensan y que sienten, pues puede llegar un momento que a lo mejor no está tan lejos, que lleguemos a pensar que merecen incluso estos robots una serie de derechos al amparo de la ley, como nos está ocurriendo ahora, por ejemplo, con los animales. Eso que hace quizá 5 o 10 años pues podría parecer una cosa lejana, hoy en día está pasando. Estamos viendo noticias como que se les están dando unos derechos a los animales como si fueran seres humanos. Hemos escuchado hace poco una gravísima noticia, un sacrilegio por el que hay que rezar y reparar, que una señora, Hermana, creo que fue en disculpe, Colombia, sí. perdone. Sí, mire, antes que nos cuente usted este hecho, que no es solo una anécdota, sino que es un hecho gravísimo, Ujú. ¿qué le parece si vamos a una pausa y al volver nos termina usted de explicar con mejor amplitud esto de la titularidad legal o titularidad moral, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias. A los que nos están sintonizando, quédense con nosotros, que ya regresamos con los peligros de la así llamada IA. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Estamos desarrollando un tema que realmente nos está ayudando a abrir los ojos, a tener una mirada de alerta, no necesariamente solo de temor ni de escándalo, sino más bien de una sana prudencia, de un mayor conocimiento, de estar enterados de la situación y tener un criterio más claro al respecto. Para eso nos está acompañando la hermana María Esther. Hermana, antes de la pausa nos estaba usted por contar cómo las leyes y también la situación en que está viviendo la sociedad permiten que confundamos, tremendos peligros, que confundamos qué es un ser humano, una persona y que le atribuyamos cualidades como son los derechos y otros atributos propios del ser humano inherentes y que no corresponden, por ejemplo, a las máquinas o tampoco a los animales. Y justo usted nos iba a contar una anécdota de algo que Ujú. sucedió. Como decía usted, no es tanto una anécdota, sino un hecho doloroso y triste de algo que, como decía, hace quizá 15, 20 años no estaba en la mente de nadie, pero poco a poco, a través de la ideología de género y de otras ideologías, se nos están filtrando y nosotros, de una manera bastante inocente, pero también poco protegidos, estamos dejando que nos invadan y que nos confundan mucho. Entonces, eso que parecía algo tan lejano, hoy está pasando, por ejemplo, con los animales. Hay gente que ya tiene tal confusión que cree que el animal requiere una serie de derechos al amparo de la ley como si fuera un ser humano. Esto es muy, muy grave. Y contaba esta noticia que hemos conocido hace pocos días de una señora en Colombia que le ha dado un trocito de una forma consagrada a su perrito. Oh, sí, Dios Eh, mío. eh, em, lo más grave es lo que está detrás de esto, ¿no? Lo que ha motivado este hecho. Aparte de una gran confusión y una gran ignorancia, lo que hay es una aceptación de algo que no es. O sea, los valores invertidos ya nos están poniendo en un grave peligro. Bueno, pues esto puede llegar a pasar incluso con las máquinas. Esas máquinas de informática avanzada o esos robots, nosotros podemos llegar a creer y a engañarnos
como digo, como parece que piensan como un ser humano, parece que sienten como un ser humano, que queramos atribuirles una serie de derechos y de titularidades morales. Eso es que decir, bueno, pues sí, tiene derechos como una persona que siente, que ama, que tiene inteligencia, voluntad y libertad, ¿ya? Cuando no es así. Una máquina nunca va a tener una libertad y esa máquina, aunque parece que es muy avanzada en su tecnología, nunca podremos decir que es inteligente. Segundo gran peligro, si nosotros a estas máquinas o a estos programas de inteligencia o de informática avanzada les llegáramos a reconocer una titularidad moral, también como consecuencia se les va a reconocer una responsabilidad. Claro, es lo que pasa con el ser humano. El ser humano es libre, libre. Por eso es sujeto de responsabilidad, sujeto de una moralidad. El ser humano puede hacer cosas buenas o puede hacer cosas malas. Los animales no tienen razón, no tienen voluntad, por lo tanto no son sujetos de moralidad. La máquina tampoco. Pero ¿qué pasa si un ordenador se equivoca y nosotros le estamos atribuyendo una titularidad moral, un derecho? Entonces tendríamos que ver si es por un fallo de la máquina, si es porque realmente ese programa ha elegido el mal, ese robot es capaz de elegir el mal, es Imposible. capaz, es capaz de distinguir el bien y el mal. Cada vez es bueno preguntárselo, sí. Entonces podríamos llegar a preguntarnos entonces si nosotros le damos una titularidad moral a este robot o a este programa informático de inteligencia, mal llamada inteligencia artificial avanzada. ¿Podríamos llevar a un robot a juicio, por ejemplo? Qué insulso sería, ¿no? Qué cosa. Pero no es utópico, Yure. En Claro, puede California suceder, ¿no? nos está Mm, contando este médico, doctor en neurociencia, Luis Echarte, que ya en California ha habido accidentes mortales con automóviles autónomos. claro. Hay automóviles ya en este momento que se dirigen por sí solos, obviamente con un programa informático muy avanzado. ¿De quién es la responsabilidad de estos Mm. accidentes mortales? ¿Del coche o del que programó el coche? ¿A quién le vamos a dar la responsabilidad? ¿Al programador? ¿A la empresa? ¿Al usuario que aceptó montarse en ese coche que se autodirigía? ¿O le echaremos la culpa a la máquina y la meteremos en la cárcel? Fíjense que nos parecen absurdos, pero no es utopía, está ya ocurriendo. Es un argumento práctico, pero con consecuencias, nos dice este doctor, consecuencias ontológicas, es decir, a nivel del ser de la persona. Porque si un juez decide que hay un sistema al que se le puede atribuir responsabilidad, entonces estamos equiparando al ser humano con una máquina. Y esto ya es la confusión y la inversión de valores, vamos, absoluta. No es que digamos que son como nosotros, sino que estamos diciendo algo peor. Estamos diciendo que nosotros somos como ellos. Guau. Nosotros nos equiparamos a esos robots o a esos programas de informática avanzada. Y esto es terrible porque sería tecnificar al ser humano. Así es. Y viene un tercer punto que diríamos que es el peor de todos, sin embargo, es el que más cerca tenemos, Yure. Y aquí mucha atención a Asu. nuestros oyentes y televidentes. No. Ya se están manteniendo relaciones interpersonales con los robots. Esto ya no es ciencia ficción, esto ya no es de películas de ficción, no. ¿Algún En ejemplo, España, hermana? Ujú. en España, por ejemplo, ya hay robots cuidadores. Se llaman así, robot cuidadores, con una informática muy avanzada que son capaces de mantener interacciones con el usuario, son capaces de llegar a saber cómo se siente el usuario,
está pasando, por ejemplo, con personas mayores que están solas. Ya no les llevan un enfermero que les cuida, les llevan un robot. Y ese robot, que se llama robot cuidador, de una gran informática avanzada, es verdad, es capaz de saber cómo se siente esa persona, es capaz de detectar cuando, por ejemplo, esa persona quiere que le den la razón y el robot le da la razón. Hemos visto, por ejemplo, en España ya se ha visto ancianos que, como ya han mantenido una interacción frecuente con esos robots, llegan a abrazarlos, crean vínculos de apego con esos robots porque les hablan, les hacen sentirse acompañados, no sentirse solos. Entonces esto yo lo veo muy grave y muy peligroso. Claro, hermana, ¿ha sido una solución que tengan robots? ¿Ha sido una solución programar un robot para que les acompañe? ¿O ha sido en Pareciera realidad un daño? inocentemente, alguien podría decir, bueno, pero claro, si esta persona mayor se sentía sola, si no había nadie que lo acompañara, ponerle un robot que le haga sentirse como si estuviera con alguien. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué podría tener esto de malo si además es capaz de llegar a sentir lo que necesita esa persona, de darle la razón, de atenderla? Pues mire, tiene algo tan malo como es cosificar a los seres humanos. Estos robots hacen una cosa aparentemente muy humana, ¿no? Como es aliviar la soledad, pero no la alivian, no la alivian. Es una ficción. Volvemos a la comparación que nos pone el médico Luis Echarte al principio. Esto es un cascarón vacío. Estos ancianos ya no se sienten solos, pero sí están solos. Y lo peor de todo es que ya no quieren salir de esa soledad. Incluso los familiares pueden llegar ya a no visitarlos porque se dan cuenta de que ya están acompañados por su robot cuidador. Esto es una trampa, amigos Wow. oyentes. Esto es una real y peligrosísima trampa ética de primer nivel, pero obviamente a nivel global y mundial, ¿no? En Japón, por ejemplo, ya hay un hombre que está casado con un holograma. Entonces, sí podemos decir estamos más conectados, ¿no? Parece que estamos en la era, en el momento, en la década, no sé, de la supercomunicación. Todo es en el momento, todo es instantáneo, pero sin embargo hay cada vez más experiencia de abandono. Y claro, estos robots vienen siendo como una, perdónenme la expresión y la comparativa, pero es real. Es real. Estos robots vienen siendo como la heroína. Mm. Porque ellos nos dicen lo que nosotros queremos oír. Nos dicen cosas para sentir que nosotros tenemos razón. Entonces nos encierran más en nosotros mismos, nos hacen más narcisistas y encima me siento bien con alguien que no es un ser humano porque a lo mejor incluso mi familia pues me trata a veces mal, me contradice, me trae conflictos y sin embargo este robot cuidador siempre está de acuerdo conmigo, siempre me lleva la razón, es capaz de darse cuenta de lo que yo siento, me habla, me acompaña, entonces es una droga, esto es una terrible droga que nos cosifica y que nos puede estar llevando realmente a vivir en como en un mundo de ficción, absolutamente de ficción. Yo lo encuentro muy grave, muy grave. Sí, Sí, hermana. No, bueno, ya usted nos está comentando unos escenarios, bueno, escenarios que se vienen muy, muy tétricos que podrían pasar y también lo que ya está sucediendo es por lo menos decir alarmante, alarmante. Entonces, qué fácil, ¿no? Para nosotros, para las personas,
intentar buscar, entre comillas, soluciones fáciles, ¿no? En vez de dar amor, de acompañar, de cuidar, de tolerar al otro, porque es difícil, seguro, de hecho, hermana, para un paciente, para una persona que atraviesa una dificultad porque es anciano, el sentirse incomprendido porque muchas veces no tiene la razón puede ser duro, pero cuánto más peligroso es tener que le den la razón a uno en lo que no la tiene para solo sentirse bien y al final estar allí en esa Así es. heroína, como usted decía, y como antes se usaba lo del opio, ¿no? El término muy similar también. A fin de Ujú. cuentas, habría que pensar cómo enfrentar esta situación y para eso qué bueno que esté usted alertando, ¿no? Respecto a los riesgos, ¿no? A los riesgos de lo que está Ujú. pasando y que la tecnología, hermana, puede ser algo muy bueno, porque es útil, por ejemplo, el marcapaso, pues da salud, pero algo bien usado. Sin embargo, hacer un robot y luego los peligros, ¿no? De poderle abrazar y que la persona luego se sienta atendida y escuchada, pero al final estar quedando más aislada, o sea, cuánto engaño, cuánto peligro y qué difícil caer en la cuenta. Qué bueno que usted nos alerte de esta situación tecnológica. ¿Qué es lo que está pasando Sí. en el fondo con esta Pue situación tecnológica, hermana? Bueno, pues que nos está, y no es exagerado decir que nos está deshumanizando. El problema es que no es que, que los seres humanos crezcamos con estas tecnologías. Lo que decía antes, lo terrible es que nosotros nos vamos a comparar con ellos. Entonces, parece incluso que ellos van a quedar como superiores a nosotros y eso nos está deshumanizando, ¿no? La tecnificación usada, como dice usted, en un límite para ciertas cosas como mero instrumento, por ejemplo, de trabajo, etcétera, es bueno, pero nunca puede sustituir a la persona. Si la tecnificación, si la tecnología, por más que avance, despersonaliza al ser humano, entonces que eres lo que vales en función de lo útil que tú seas para la empresa, para la sociedad, es lo que está pasando ahora, ¿no? Es un utilitarismo que tú vales más o menos de acuerdo a la utilidad que tienes. Entonces, por eso perdemos la capacidad crítica completamente y de llegar a razonar y puede llegar un momento en que las máquinas eh, avanzarán o no avanzarán más, no lo sabemos, pero nosotros sí que nos estamos degradando cada vez más porque nos estamos, como decimos, deshumanizando, despersonalizando y cosificando. Entonces, ¿cómo puede ser que un ser humano llegue a preferir la mal llamada compañía de un robot cuidador antes que a su familia carnal o a un amigo o a otra persona que es semejante a él? El robot jamás será semejante a él, como el animal tampoco. O sea, mm, sé que es difícil escuchar esto, pero como se están invirtiendo los valores tan fuertemente, nos han llegado a, y no nos damos cuenta que detrás de esto pues está el enemigo que siembra cizaña, que odia al dueño de la mies, ¿no? Y que lo que busca es separar al Padre de sus hijos, ¿no? A Dios Padre de nosotros que somos sus hijos. Mediante estas tecnologías nos tienen como un poco, como decía antes, atontados y vemos las nuevas generaciones que se están como dejando encandilar y absorber por todas estas nuevas tecnologías y sin embargo, ¿quién puede decir ahora que, por ejemplo, pues eso, nuestros jóvenes con unas altas porcentajes de suicidio, de depresión, de ansiedad, ¿qué está pasando? Por ejemplo, España, leí hace pocos días, España es el país donde más ansiolíticos se toman hoy en día. Y uno Wow. dice, pero ¿cómo puede ser con tanto bienestar, con tanta justamente avance informático? ¿Por qué estamos tan ansiosos? Deberíamos estar con mucha paz y todo esto nos arregla la vida, entre comillas, y nos sirve para ser mejores. Entonces aquí hay algo que no cuadra, que no... Hermana, disculpe. Sí, Precisamente creo que esa pregunta es muy buena, ¿no? ¿Qué es aquello que no cuadra, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en la sociedad de bienestar que estamos alcanzando, por así llamarla, por qué en realidad hay mayor infelicidad y mayor índice de no realización personal, ¿no?
más hogares que se rompen, más personas que cambian de carrera y, como usted nos dice, más consumo de ansiolíticos, más índice de suicidios, que es alarmante. Creo que esa es la pregunta, pero le invito a poder responderla después de esta pausa. ¿Qué le parece? Claro que sí. Gracias, hermana. A todos los que nos están acompañando, preocupémonos por ayudar a los demás, por alertarnos y por ver la situación de la mejor forma, de poder abordarla para tomar acción también, sobre todo con una mirada cristiana que busca la gloria de Dios y que busca el mayor bien también en el prójimo. Ya regresamos después de esta pausa, pero les invitamos a que puedan compartir con otros este programa. Y estamos con ustedes ya para un último bloque de Hacia el Encuentro con Dios. Hemos abordado varios peligros ya de la inteligencia artificial, así llamada, y en este bloque que nos está acompañando para el programa, quería decir la hermana María Esther García, en este bloque, hermana, quizás ya para cerrar, justo había quedado pendiente qué es lo que está pasando de fondo, ¿no? Este engaño, o sea, ¿por qué si es que en teoría tenemos más motivos de ser felices, por qué nos estamos destruyendo más? ¿Qué está sucediendo? Creo, y por la experiencia que voy viendo en las personas, que somos eso, muy poco críticos de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. En concreto, los católicos, me parece que estamos viviendo una vida muy superficial. No nos damos cuenta de que los católicos siempre debemos nadar contracorriente. Nuestro capitán es nuestro Señor Jesucristo, y por el hecho de vivir en pleno siglo XXI eso no va a cambiar. Nosotros seguimos a la Iglesia de siempre, ayer, hoy y siempre, el mismo Cristo. Y él dijo, bueno, lo hemos estado leyendo a lo largo de la Pascua, el sermón de la montaña, el sermón de la cena de San Juan, del evangelista San Juan. Vosotros no sois del mundo, ¿no? Estáis en el mundo, pero no sois del mundo, por eso el mundo os odia. A veces, por querer contemporizar el respeto humano, en el fondo yo diría la falta de oración hace que seamos muy débiles. Yo animaría a las familias que nos escuchan, que tienen hijos, que ven este peligro, sobre todo los jóvenes. Siempre nos fijamos en los niños y los jóvenes porque son los que están formando su criterio. Entonces necesitan herramientas adecuadas. Si ya empiezan a crecer torcidos, difícilmente se enderezarán. Entonces, dándoles herramientas adecuadas para generar juicios de opinión, juicios de discernimiento, no de lo que dice la mayoría, no del consenso. Nuestra opinión o nuestros pensamientos no deben ser el consenso. Porque si a alguien se le ocurre ahora decir que el color más bonito es el, qué sé yo, el naranja, el verde, el amarillo, la verdad no es tan cambiante, ¿no? Entonces, esto viene de mucho tiempo atrás, a través del relativismo que el modernismo nos ha ido metiendo, donde nos ha hecho creer que la verdad es cambiante. Pero cuando uno descubre que la verdad está fuera de nosotros y que es anterior a nosotros, que la verdad existe antes de nosotros y que nosotros lo que tenemos que hacer es abrirnos a esa verdad, asentar nuestra vida en esa verdad, entonces ya nuestra vida tiene suelo, tiene piso. Entonces yo me asiento en algo que es inamovible, que no es cambiante, que no va con la moda, que no va con el consenso, y eso me da estabilidad. Por eso es importante que los católicos nos formemos en la fe y la cultivemos en la oración, en la vida de sacramentos, en una vida interior. Cuidado con esa vida tan superficial que nos está queriendo hacer llevar pues la tecnología, los medios de comunicación. De repente hay que saber cerrar todos esos canales, pues el chat, el móvil, el celular, el internet, y saber un momentito dialogar con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, pasar una tarde jugando con ellos sin tener por qué estar enganchados en estas tecnologías, para descubrir la belleza
de lo que tiene un ser humano por dentro, ¿no? Pues con los que convivo, mis vecinos, las personas de alrededor. Eso no lo tiene una máquina. Debemos aprender también en estas relaciones interpersonales a hacer diálogos constructivos. Ahora casi no sabemos hablar, no sabemos dialogar, porque solo hablamos con las máquinas. Claro, en las máquinas o en las redes sociales, o como decimos de este robot cuidador, me van a decir lo que yo quiero escuchar. Pero muchas veces en ese contraste entre lo que piensa uno, lo que piensa otro, los deseos que tiene esa persona que vive conmigo, el expresar mis propios deseos, el llegar a compartir esas experiencias, por ejemplo, con nuestros mayores, toda la experiencia y riqueza que tienen de su sabiduría a lo largo de los años. Todo eso, pues es muy difícil aprenderlo con un robot. Eso es insustituible. Y eso nos hace crecer como personas. Así que yo animaría, porque miren, hoy lo que se observa en las nuevas generaciones es que cada vez leen menos. Incluso en algunos casos, nuestros niños, nuestros jóvenes, con todos los millones y millones de neuronas jóvenes y frescas que tienen en su cabeza, tienen cada vez una menor capacidad de memorizar. Tienen muy poca capacidad de comprensión. Uno les pone un texto y ya no saben comprenderlo. ¿Por qué? Porque si además ahora se acostumbran a meter ese texto en el chat GPT, que es una herramienta que puede ser utilizada en la docencia muy bien, pero claro, va a hacer que los estudiantes ya no escriban, ya no lean, ya no aprendan a sintetizar, ya no aprendan a resumir o a redactar. Esa informática avanzada va a crear por ellos, va a tener una capacidad, dijéramos, que en un minuto va a hacer lo que ellos, pues como decíamos al principio, hacían en 3 horas. Entonces, nos va como a... eso, o sea, como todo lo tenemos al instante, lo que le pasa a estas generaciones es que como no se han esforzado, porque todo quieren algo y lo buscan en internet y ahí lo tienen. Y ahora con este chat GPT, mucho más. Entonces tienen una capacidad cero de frustración. No saben que las cosas cuestan, que es muy bonito superarse, que cuando una cosa, por ejemplo, yo quiero aprender a tocar un instrumento o quiero cualquier habilidad, ¿no? Pues eso necesita una práctica, un ejercicio, una constancia, una disciplina, pero todo eso me realiza como persona, me enseña a ser tenaz, a tener motivación, pero cuando yo lo consigo todo de forma instantánea, pues esto es un riesgo porque vamos a tener niños y jóvenes como los tenemos, que son caprichosos, que son intolerantes, como digo, que tienen una muy baja capacidad de frustración, que no saben aceptar sus errores. Entonces vamos a ver una infancia y una juventud destrozada y las consecuencias de esto van a ser Las muy graves consecuencias. porque incluso las personas van a depender absolutamente de todos esos programas informáticos y como digo, aunque creamos que esto nos hace avanzar, en realidad lo que está haciendo al ser humano es degradarlo porque lo está deshumanizando y cosificando. Nosotros mismos pues vamos a llegar a creernos eso. Si ahora hay personas que llaman a sus perros y a sus gatos perrijos y gatijos, sí, esto es un término que ya está acuñado y aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, pues llegaremos a decir que nuestro robot también, ¿cómo se llamará? ¿Robotijos? Esto ya es una locura, realmente, pero tenemos que adelantarnos a esto y, o sea, ahora en nuestras manos está el poder frenar esto. El trabajar por no ser tan superficiales, el darnos cuenta de las amenazas y los peligros de esto. Además que al final, como nos van a hacer tan dependientes de todos estos robots informáticos y de todas estas programas informáticos avanzados, dijéramos que van a tener como un control absoluto de nosotros, porque ya
el día que se caiga la luz, el día que estas cosas no funcionen, o sea, vamos a creer que nos moriremos porque ya no vamos a saber vivir sin eso. Entonces, hay que saber prevenir esos grandes males que no están tan lejos y ser realistas y saber que esa tecnología, si la usamos mal, puede incluso autodestruirnos. Y esto, como digo, viene porque está cambiando el mercado, es verdad que es una revolución, pero nosotros, sobre todo a nivel personal y familiar, debemos saber poner nuestros límites, nuestras barreras a todo esto y saber dejarlo un poco como fuera de casa y saber en qué momentos hay que usarlos y en qué momentos no. Y no perder nunca las relaciones interpersonales. No dejar que jamás se sustituya una relación interpersonal con un ser humano, con un semejante a mí, a la relación que se puede tener con un robot que simplemente es un mero instrumento que está dándonos un servicio, pero nada más. No puedo casarme con un robot, no puedo abrazarlo, no siente todo ese cariño, toda esa capacidad que tiene el ser humano de darse, debe dárselo a un semejante suyo. Por eso yo animo también, por ejemplo, a que la gente busque, por ejemplo, el hacer voluntariados. Eso sí satisface, el darse a los demás, el ayudar, pero a nuestros semejantes. No a una máquina vacía de contenido, ¿no? Contenido espiritual, sobre todo. Qué genial, hermana, esto que nos dice, porque en realidad nos está recordando, a cada momento cuando usted subrayó que nos estamos deshumanizando también, nos está recordando la profunda dignidad que tenemos, ¿no? Así es. Y nos está recordando que no nos realizamos nosotros reduciéndonos solo a lo material, solo a lo práctico, solo a lo económico, o solo al resolver incluso una urgencia emocional, resolverla entre comillas. Cuánto engaño detrás, hermana, y qué bonitas recomendaciones. Solo quiero para subrayarlas, para que nos quede claro a los televidentes, bueno, a los que están sintonizando también. Saber dejar hasta qué punto entra la tecnología a casa, ¿no? Y esto no significa que sea mala, sino que es darle un orden. Me ha gustado mucho, ¿no? Poder aprender a usar la tecnología, pero no depender de ella, ¿no? Darse cuenta que debemos desarrollar nuestras relaciones, nuestro intelecto, nuestras capacidades y todo lo que conlleva que seamos personas, que tenemos un plan de vida y las Y máquinas jamás van a tener un plan de vida, ¿no? Un así es, y proyecto, después, metas. discúlpeme en estos Diga últimos usted, hermana, minutos, sobre sobre todo sobre todo la fe, adelante. también nuestra relación con Dios. Ujú. Porque hemos hablado de nuestros semejantes, ¿no? Que es muy necesaria esa relación interpersonal, pero también no perdamos la capacidad de relación con Dios, la capacidad de contemplación, la capacidad de adoración, de saber ponernos. ¿Ven? Hay gente que, por ejemplo, hoy en día ya ve que el hecho de estar en oración es una pérdida absoluta de tiempo, porque qué utilidad, entre comillas, puede tener eso. El pasarme 1, 2 horas rezando un rosario, leyendo un libro, adorando a Dios, agradeciéndole, contemplando su creación, acercándome a Él, acompañándole en el Santísimo. Eso para el mundo de hoy, ¿no? Tan tecnologizado Lógico. o tan avanzado, como que no es útil. Pero es que el baremo no puede ser la utilidad práctica. El baremo nos lo da nuestro Señor, que nos dice que lo que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. En cambio, si nosotros nos abocamos a la añadidura, nos enloquecemos, Es un ídolo, ¿no? sí, nos dejamos como idolatrar por esa añadidura y se nos olvida el reino de Dios, entonces estamos invirtiendo los valores, ya hemos perdido el camino. Y obviamente eso nos va a generar pues toda esa inseguridad que decimos que siente la gente, por la cual se toma tantos ansiolíticos o se va al psiquiatra, etcétera, etcétera, porque no tenemos esa conciencia viva de que Dios es mi Padre y de que yo soy su hijo y que soy amado por lo que yo soy,
sin importar la utilidad que yo puedo llegar a tener hacia los demás. Dios no me ama por la utilidad que yo puedo llegar a dar, sino porque soy imagen y semejanza suya y que soy amado por mí mismo. Y eso sí que engrandece a la persona, ¿no? Y cuando uno se siente amado de esa manera, ahí sí que es capaz de sacar lo mejor de sí, ¿no? Así Hermana, que animo a eso. Ujú. hermana, con todo esto que usted decía, iba durante el programa pensando en qué maravilla que el Señor ha sido tan bueno con nosotros, porque en la iglesia nos ha puesto los sacramentos, que son algo que nos ayuda a la presencialidad. La misa misma es presencial, pero más que eso, ¿no? Solo por poner un ejemplo, lo que exige de nosotros, el matrimonio, que te lleva a una unión indisoluble durante toda la vida, comprometida el uno con el otro, entonces, y además algo que trasciende, ¿no? La procreación y la educación de los hijos, y en el caso de los cristianos, para educarlos hacia la eternidad de su salvación. Entonces, qué valioso. Creo que Ujú. sin distorsionar la fe, sino todo lo contrario, viviéndola como es, allí mismo puede estar una herramienta de solución que es muy importante, y sin embargo, hasta eso, hasta la fe se quiere distorsionar hoy. Este programa lo estamos transmitiendo por medios virtuales porque tienen su utilidad, pero la fe tiene que ser presencial, ¿no? Hay ciertos aspectos que son tan importantes de la presencialidad. Hermana, como para cerrar el programa, quizá nos puede dar usted alguna palabrita, por favor, o alguna recomendación a los padres de familia. Pues quizá volvemos a lo del principio. Yo diría que primero que se informen bien, pero con expertos que, bueno, veamos que están analizando estas realidades, reflexionando sobre ellas y con un aspecto crítico, constructivo obviamente, pero no como tragarnos todo lo que aparece en la publicidad solamente de los beneficios, sino poder llegar a razonar y reflexionar sobre estas realidades. No obviarlas, porque el hecho de meter el problema dentro de un cajón no lo va a solucionar, va a ser peor. Afrontarlo de forma realista. Esto requiere un esfuerzo, sobre todo de los padres, de los que son educadores, para conocer las consecuencias que puede tener y saber entonces ponerle límites, darle su lugar, como usted decía, su orden, entonces saber usarlo como un instrumento, pero que jamás pueda sustituir sobre todo a las relaciones interpersonales y a las capacidades de superación que siempre el ser humano debe ejercitar para poder crecer como persona. Maravilloso, hermana, muchísimas gracias. Y bueno, le agradecemos por habernos acompañado en este programa, por haber preparado este tema y por su preocupación para que Mm. todos los que sintonizan puedan estar alertas y tomar unas medidas prácticas, porque nos ha dado usted en el programa también varias recomendaciones que pueden aplicar desde con los niños hasta con personas mayores. Ujú. Bueno, hermana, muchas gracias. Hasta una próxima Gracias a oportunidad con ustedes, usted. si Dios quiere. Gracias, hermana. Si Dios quiere, hasta una próxima con usted también. Y a todos los que nos han sintonizado, pues ya ven, aquí estamos haciendo nuestro granito de arena a través de NSE, poderles ayudar en todo lo posible, desde cuestiones prácticas y actuales, como este tema que es de la tecnología, pero que trasfondo que va a lo que es el ser humano, a cómo estamos viviendo y hacia dónde dirigimos nuestra vida. Qué importante. Les invitamos entonces a aprovechar este medio de comunicación y a quedarse en compañía de esta programación. Todos los contenidos son aptos para todas las edades y nos ayudan de una forma muy positiva, sobre todo estar unidos a Dios. Quédense con nosotros hasta una próxima oportunidad si Dios quiere. NS, 30 años, sembrando esperanza.